El día de hoy en La Balanza se encuentra con nosotros la doctora Sandra Timán López, quien es candidata a la magistratura de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es por la tercera circunscripción. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, primero que todo, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Realmente me resultan muy importantes estos espacios porque nos dan justo esta apertura hacia el diálogo y que la ciudadanía pues va a conocer por primera vez cómo se van a realizar estos ejercicios y me parece que no hay ninguna otra vía más que poder conocer de cerca a cada una de las personas candidatas a los distintos cargos de elección popular. Sabemos que, bueno, em, además de maestra en Derecho, también es doctora en Derecho y Sí, tiene distintos diplomados y cursos ya muy enfocados a las elecciones, desde valoración documental, elecciones. Hay uno que nos llamó mucho la atención, faltas administrativas derivadas de la inobservancia de la ley de archivos. Creo que es la primera vez que me toca leer algo así en un currículum de los candidatos que llevamos. Se nota muy bien. mucho el enfoque que tiene por este tema de las elecciones. Pero antes de llegar a este punto de su trayectoria, ¿cómo es que elige estudiar derecho? ¿Cómo toma esa Ok, decisión? ¿Qué fue lo que la motivó? muy bien. Bueno, esto de inicio, gracias por la lectura del currículum, porque esto es justamente lo que publicamos en las plataformas de Conóceles, que les permite a las personas poder saber de toda la trayectoria que tienen cada uno de los candidatos y candidatas. Y bueno, preguntando este punto relacionado con cómo decidí o en qué momento me enfoqué por el estudio del derecho, yo creo que ha sido una decisión que viene desde más o menos 17 años, cuando tenemos esta facultad de poder escoger dentro de la preparatoria una de las terminales que nos llevan a enfocarnos con una orientación profesiográfica. Desde ahí me incliné hacia el tema de las ciencias sociales. Siempre he tenido un gusto por poder trabajar con la comunidad y de hacer este tipo. Yo creo que la mayoría de los estudiantes que llegamos ahí vamos con este sentido de justicia, ¿no? De poder hacer una búsqueda por tener condiciones de igualdad un poco mejor distribuidas en la sociedad. Y cuando se da esta oportunidad, pues bueno, algo que existía o que sigue existiendo en la Benemérita Universidad, que es Autónoma de Puebla, donde yo me gradué desde la preparatoria y hasta el doctorado, es mi casa de estudios, existía esta posibilidad de escoger una de las carreras que nosotros decidiéramos y poder hacer el intento por una actividad que era el mérito académico. Entonces, realmente derecho era una, y sigue siendo, una de las licenciaturas más demandadas. Y bueno, pues decidí ingresar hacia ella. Yo creo que la demanda siempre oscila, 4,000, 5,000 estudiantes, y terminamos con matrículas que me permitieron llegar ahí, estudiar la licenciatura. Nosotros obtenemos grados de abogado, notario y actuario. Después teníamos también la facultad de poder estudiar maestrías y el posgrado estaba muy cerca de nuestra casa de la licenciatura. Y bueno, realmente creo que en cuanto terminé la licenciatura, ingresé a la maestría. En la maestría tenemos espacios que son de investigación muy bonitos dentro del contexto de BUAP. Y cuando terminé la maestría, también uno se queda como ya encarrilado hacia el tema de la investigación. Ingresé al doctorado y bueno, así es como he llevado mi trayectoria desde, insisto, más o menos desde los 17 años que ingresé al espacio justamente de las ciencias sociales hasta especializarme en el contexto del doctorado en Derecho. ¿Recuerda algún caso en específico, haya sido antes de estudiar derecho o después investigando o en el tema de investigación, pero un caso que le haya marcado, tal vez la haya conmovido o sea en un tema más de indignación, pero que sí haya sido muy particular y que marcara la visión de justicia que tiene el día de hoy? Sí,
realmente yo debo decir que cuando ingresé o cuando empecé a tratar de involucrarme en este ámbito, pues lo que más me llamaba la atención, justo por estos casos que nos mueven algunas fibras sensibles, eran los temas relacionados con las mujeres, en el contexto en que siempre veíamos en la vida universitaria muchas situaciones de personas que estaban siendo violentadas por algunas cuestiones, casi siempre en los contextos de alimentos derivados de sus padres. Y esto era parte de lo que me motivó a ingresar a estudiar justo en esta disciplina, aunque debo decir que cuando yo empecé a trabajar ya justamente en el estudio del derecho, la vocación, digo, se va formando, pero fui tomando distintas aristas. Cuando yo estudié la maestría, me enfoqué por una maestría en Derecho Civil, que es justamente la que está involucrada con estos temas familiares, civiles propiamente, pero cuando ingresé al doctorado, mi camino empezó a cambiar. Existió una convocatoria en el posgrado donde estudiaba para poder ser parte de los asistentes de una consejería electoral y eso hizo que yo me postulara, fui entrevistada, ingresé a este espacio y entonces ahí comenzó el camino electoral de mi vida. Cuando yo ingreso a esto, no, vaya, la visión entró hacia una de las disciplinas del derecho menos exploradas que tenemos, que es justamente el derecho electoral, ¿no? A veces la mayoría de los estudiantes cuando se enfocan por alguna de las ramas, siempre vamos por penal, civil, laboral y unas de las que menos volteamos a ver y que tampoco son tan explotadas justamente incluso en las matrículas, en las rutas académicas que se manejan en algunas licenciaturas, posgrados, es la del derecho electoral. Entonces, cuando ingresé al doctorado, iban a la par mi estudio en el contexto propio de investigación, pero también estaba trabajando ya en este ámbito electoral y desde entonces me seguí en ello. Y aquí pues se deriva justo esto, lo que hacía mención usted en el inicio, de irme adecuando en algunas especialidades como los diplomados, porque, insisto, pues ya estaba yo en el doctorado y en el doctorado el tema de la ruta académica está trazado de una manera ya predeterminada, pero para poder enfocarnos en el trabajo justamente electoral, pues es que tuve que buscar a otras casas de estudios para completar mi formación con algunos diplomados como los que ya he hecho mención al inicio. Bueno, tomando en cuenta lo que nos menciona del tema de la investigación en el ámbito electoral, ¿cuál considera que es el reto más grande ya una vez que pasen las elecciones, específicamente para el Tribunal Regional, bueno, la magistratura de la Sala Regional del Tribunal Electoral? Sí, tiene un nombre muy largo. Sí, mira, yo creo que de inicio el reto que tiene es este caso en particular es que existen en México 5 salas en todo el país y desde ahí pues eso de pronto como que siento que a la gente le puede hacer un poco de como de ruido porque no entiende por qué haya 5 y no haya 32, por ejemplo, ¿no? O sea, dice uno, uno se imaginaría que existiría uno o que tuviéramos que votar por magistrados de cada una de nuestras entidades. Y bueno, la realidad es que sí existen magistrados electorales en cada una de las entidades, pero ellos no forman parte justamente de este proceso porque su forma de selección es distinta, su convocatoria, sus entrevistas pasan por un proceso completamente diferente. Pero estas salas regionales, de las cuales hay 5 en el país, pues están divididas en las circunscripciones electorales, donde tenemos como la sede de Monterrey, Guadalajara, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Y entonces lo que se trató de hacer en materia electoral fue distribuirlos con base en algunas características similares que tuvieran. Especialmente la sala que a mí me toca, que es la sala regional Jalapa, pues está ubicada hacia toda la parte del sur del país y esta sala que va a contemplar a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, el Veracruz propio, van a estar votando justamente en todos estos estados para poder seleccionar a 3 magistraturas, 2 mujeres y un hombre.
Entonces, creo que el primer reto que se va a tener aquí es, primero, seguir haciendo esta difusión de información para que la gente nos pueda entender cómo es que está distribuido en materia electoral este espacio de las salas regionales. Y creo que el segundo reto que se va a venir una vez que haya terminado el proceso electoral, que hayamos conocido cuál fue el porcentaje de participación que se haya dado en las urnas el próximo 1 de junio, pues vamos a ver qué legitimidad puede tener estos procesos y justamente las personas que vayan a acceder a todos los cargos de elección popular, pues creo que van a tener dos retos. Uno, el haber cumplido las cosas que hayan prometido dentro de este proceso de campañas que estamos teniendo. Y segundo, pues también apegarse a lo que mandata un marco legal, porque no se va a tratar únicamente como de lo que en un proceso de campañas, de redes sociales o de ejercicios físicos que hayan llegado a hacer, hayan prometido, sino que también hay cosas que aunque no las hayan prometido, las tienen que cumplir porque son mandatos jurídicamente establecidos. Entonces, me parece que este va a ser un ejercicio en el que habrá que cumplir por dos vías, ¿no? Por una vía de las promesas de la campaña y por una vía de mandato en el que nadie podrá sustraerse o caer en la inobservancia de algo porque desde luego que pues podría ser sujeto evidentemente de una sanción. Entonces me parece que una vez que se haya hecho el ejercicio de votación, ese va a ser uno de los principales retos, el poder hacer cumplimiento de ambas cosas. ¿Y eh, cómo se garantiza nuestro derecho a la votación, considerando que existen como tantos poderes, o no poderes, sino partidos pendientes del poder que se puede emitir a través del voto, donde hay señales de actos criminales que influyen a veces en los procesos democráticos? Em, Referente a cómo se garantiza y además en el proceso que ya llevamos, si habría cambiado algo para que existiera mayor garantía. Número uno, si existe, y número dos, si se Ujú, haber hecho algo para que se garantizara aún más. claro. Sí, mira, en el contexto propiamente, digamos, de las elecciones a las que estamos acostumbrados, estas elecciones que tienen colores partidistas, en los que identificamos a un partido o a alguna coalición o a una candidatura común, el ejercicio de la organización pues recae en instituciones que son árbitros electorales y una de las maneras que se tiene de garantizar el ejercicio del voto que deciden hacer algunas personas, ya sea eligiendo a alguien o anulando su voto, pues es que tenemos la posibilidad de que sean ciudadanos, ciudadanas contando votos, verificando votos los días de las jornadas electorales. Estos observadores electorales que a veces son personas que, bueno, van saliendo sorteadas, muchas de ellas evidentemente no aceptan, se tiene que buscar a otro por el mes de nacimiento, el día, la letra, etcétera. Pues son personas que están solamente en un momento dentro de estos procesos y que no forman parte de ningún partido político. Una de las cosas que cuidan mucho las instituciones electorales cuando se va a participar en este tipo de ejercicios es que no sean militantes de algún partido político, justamente para evitar que pueda haber algún sesgo para poder beneficiar a alguien. Pero eso es como lo que sucede de manera actual, ¿no? Pero en este proceso de la elección judicial, uno de los puntos característicos es que son elecciones o que todas las personas que como yo estamos siendo candidatas o candidatos a uno de estos puestos del Poder Judicial, ninguna estamos postulada por un partido político. Es una situación en la que los tres poderes emitieron convocatorias, el Ejecutivo hizo una, el Legislativo otra, y el judicial hizo otra, y en cada una existieron formas de evaluación diferentes, eso también es cierto. Las características propias de algunos, pues eran el llenado de una plataforma, el poder constar un ejercicio de entrevista, luego sabíamos el tema del sorteo dentro de una tómbola, y todos tenían algunas características muy peculiares.
incluso las demandas, ¿no? De las personas que se postulaban, pues las listas no eran comparables entre uno y otro. Entonces, aquí lo que sucede es que el primer punto es que no tenemos en esta elección partidos políticos y es algo que también es importante que la gente conozca porque pues estamos acostumbrados a que cuando vamos a votar pues tachamos un recuadrito que identificamos con un color o con un emblema. Y esta vez no va a ser así, no van a encontrar ninguna imagen y ningún color de algún partido político porque todas las personas van a aparecer por sus nombres. Y una de las cosas que también está guardando este ejercicio de las boletas es que están divididos por mujeres y por hombres. Y arribita de cada uno de los nombres van a aparecer espacios para escribir los dígitos que identifican a esas personas. Entonces, realmente cuando las personas vayan y decidan escribir el dígito que le corresponda al nombre de una persona, esos datos se van a tener que ir vaciando en un ejercicio de cómputos y de manera posterior, pues también serán personas, serán ciudadanos haciendo el conteo de estos votos. Y si una persona, igual que en un proceso en donde elegimos algún cargo de elección popular que no sea del Poder Judicial, que son como los que estamos acostumbrados, en esos casos, pues también son ciudadanos, ciudadanas y también se puede decidir no votar o más bien anular su voto y esos votos anulados también van a ser parte de ese conteo. Entonces, las personas pueden tener la certeza de que cuando se hacen estos cómputos, que es el ejercicio de hacer el conteo, se verifican cuántos votos a favor hay, cuántas anulaciones hay, cuántos votos nulos, si hubiera alguna cuestión de gente que puede manifestar algo que sea complejo de interpretar y también se contabilizan boletas que hayan quedado sin usar para que haciendo la suma de estos corroboremos que el número que se entregó al inicio pueda ser el mismo número que se va a entregar de manera de regreso una vez ejercido el proceso de votación. Doctora Timal, ¿hubiera cambiado algo usted en este proceso electoral? En el proceso de De, selección, sí, digo, todavía no termina, apenas vamos como conociendo y demás, pero de las convocatorias, del cómo se decidió que se iban a elegir a los candidatos, ¿habría cambiado algo en este proceso? yo creo que independientemente del ejercicio, quizá una de las cosas que hubiera puesto en un sentido un poco más estricto sería la cuestión de la trayectoria y de la experiencia. Esto porque lo digo, pues porque a veces cuando vemos y visitamos la plataforma de Conóceles, encontramos que hay gente muy joven y digo, no, ser joven pues no es sinónimo de ser algo malo, ¿no? Pero creo que cuando alguien va a tomar un cargo de suma importancia, que es desde un juez o jueza, pasando por un tema de una magistratura o llegar al cargo de un ministro, me parece que así como en otros procesos hemos conocido que hay puntos de edad o cuestiones que te ponen un cierto número de años de experiencia en alguna disciplina, me parece que ese puede ser un candado que en futuros procesos pudiera hacer muchísimo más selectivo el proceso y también el hecho de que las personas vayan siendo seleccionadas dentro de esto, o sea, que no sea como el ejercicio de que soy abogado y puedo hacerlo, ¿no? O sea, porque me queda claro que abogados existen muchos en el país, pero que no solamente se requiere ser abogado con un título, ¿no? O sea, también es un ejercicio de que necesitamos experiencia. Decía, veía algunos de los comentarios más bien de muchas personas que critican a estas personas jóvenes, muy jóvenes, que tienen poco tiempo de experiencia y puedo entender a veces la dualidad que existe en esto, ¿no? Que hablamos perdón, de decir que las y los jóvenes tienen la posibilidad de ser parte de, pero que pareciera que con este tipo de cosas o de comentarios como que los restringimos, pero me parece que eso sí sería muy importante de tenerlo claro en ejercicios posteriores. Me parece que ayudaría mucho a pulir de verdad a las personas en que hiciéramos un corte más
más perfecto en quienes podrían estar participando. Y bueno, es parte de, creo que de este ejercicio que sin duda va a mejorar, y como parte ya de esta primera experiencia, yo creo que al resto de los ejercicios que se vayan a dar, pues sería bastante oportuno que se les haga del conocimiento de qué implica ser candidato, ¿no? Porque cuando uno ya está dentro de este proceso, pues es el primer ejercicio, y me queda claro que así como yo, pues existen muchas otras personas que aprendimos sobre la marcha a hacer algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, como el hecho de que te digan, llena una plataforma de Conóceles, y que de pronto es como pensaríamos, pues sube tu currículum y punto, ¿no? O sea, no funciona así. O los ejercicios propios de fiscalización, en qué consiste una campaña. Yo creo que en, en un ejercicio posterior, eso también resultaría bastante útil para que alguien que se va a postular también pudiera ser consciente de lo que va a implicar, qué va a hacer una vez que vaya a salir seleccionado, ¿no? O sea, porque no es como que salí seleccionado y qué padre que mi nombre va a estar en una boleta y vayan a votar por mí, ¿no? O sea, es como las responsabilidades que implica en que tú, cuando aceptas estar en ese ejercicio de votación, tengas que cumplir en materia de fiscalización, en materia de publicidad, de tus actividades, etcétera, etcétera, que me parece que sí sería bastante importante, ya no tanto en el ejercicio de la convocatoria, pero sí cuando alguien haya sido ya seleccionado, poderle informar de todo esto para que seamos un poquito más conscientes de lo que implica ser candidato o candidata, ¿no? Aquí me gustaría, por ejemplo, acotar algo que a veces nos dicen, es que funcionan como candidatos independientes. Y dices, no, las personas que están en este ejercicio o que estamos en este ejercicio, pues no funcionamos como candidatos independientes, porque un candidato independiente es otra cosa, alguien que obtuvo un apoyo ciudadano, que lo pudo respaldar con firmas, que hizo una solicitud ante la institución electoral y que le dijeron sí, o sea, sí vas a poder salir en una boleta junto con partidos políticos, y tú vas a ir ahí sin un respaldo de esa naturaleza, pero con el respaldo de la ciudadanía. Y todos los que estamos aquí, pues no somos candidatos independientes porque no obtuvimos apoyo ciudadano de esa forma, no hicimos esa solicitud, sino que somos el resultado de un proceso de convocatoria nuevo, ¿sí? Pero que no tenemos la misma calidad que un candidato independiente. Y además, algo que a veces la gente se imagina cuando escucha candidato, es como que nos dijeran, aquí te dejo tu bolsa de dinero y ejerce tu campaña, y tampoco es así. O sea, es como con recursos propios que se van haciendo, y que también hay muchas reglas para poder trabajar desde el ejercicio de un volante, la puesta de algún cartel que vayamos a tener, y que si tenemos ejercicios que vamos haciendo de difusión, pues que los reportamos a una institución que va teniendo este control de todos los eventos a los que acudimos o a los que decidimos conectarnos como personas candidatas. Entonces, esa parte también creo que es muy importante que la ciudadanía conozca, para que no se dé una falsa idea, ¿no? Como de decir, todos ellos están ahí pagados, les dieron su dinero para su campaña. Eso no existe, porque no somos candidatos independientes, ¿no? En términos generales, doctora, si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Mira, pensando justamente en esto que ya estoy enfocada en el tema de las magistraturas, me parecería muy importante que dentro de los ejercicios de propuestas que se llevaran a cabo, hay algo que ya está bastante dicho, ¿no? Siempre hablamos de que las reformas van enfocadas hacia temas de inclusión, hacia temas de paridad, y que son cosas que a veces se entiende que ya existen, pero que se siguen solicitando como si no se hubieran cumplido. Entonces, si yo pudiera ejecutar un ejercicio de reforma sobre esto que estamos viviendo en el proceso judicial, y que implicaría un trabajo para las magistraturas, yo sé que el trabajo es de juzgamiento, el trabajo es de poder
tomar en consideración algunos asuntos que están en conflicto y que hay que darles una solución. Pero como parte de ello, me gustaría proponer hacer algún ajuste que tuviera que ver con una verdadera cuestión accesible hacia las personas que, por ejemplo, en el caso del sur del país, que es el que me está tocando, tuvieran un verdadero acceso a la justicia, empezando por el tema de sus traductores. Porque algo que nos sucede es que pues nosotros, por ejemplo, que hablamos español, si nos topáramos con algún conflicto con alguien que hablara un idioma diferente al nuestro, pues quedaríamos en total estado de indefensión. Y algo que le pasa a esta zona sur es justo eso. A veces pensamos y damos por sentado que todas las personas tenemos al español como nuestra lengua materna y sucede que no, que tenemos personas que tienen alguna lengua distinta y eso hace que sus condiciones de acceso a la justicia son nulas por completo. Cuando buscamos traductores, pues también resulta que no es como traer a una persona que hable alguna de estas lenguas para que nos pueda ayudar, sino que también tiene que ser algo un poco más especializado, pues para que podamos estar en este contexto jurídico. Entonces, cuando hacemos las búsquedas hacia las personas para poder saber si nos pueden ayudar con las traducciones, también estamos viendo que es bastante empobrecido este espacio y sí podría buscar un ejercicio que implicara que a todas estas personas que a veces las vemos en este grupo característico de personas en situación de vulnerabilidad, pues que les demos un acceso a la justicia de una manera real. Yo sé que al tribunal, una persona juzgadora le toca juzgar, no le toca estar haciendo otro tipo de ejercicios, esa es su tarea primordial, pero sí sería importante poder hacer eso. Y una segunda propuesta de reforma sería que además de las actividades propias que tocan, es que pudiéramos trabajar desde la capacitación sensible que existiera, porque aparte de que son personas que son parte de una comunidad o de los pueblos originarios, a veces se topan con un doble grupo en situación de vulnerabilidad. Son mujeres y son personas integrantes de estos pueblos y comunidades. Y entonces eso hace que a veces cuando nosotros estamos como que en nuestro rol, hay personas que ni siquiera están en el mismo chip de saber que tienen derecho de personas que pueden acceder al voto, de personas que pueden postularse a ser candidatas, porque viven todavía en un contexto machista, en donde solicitan permiso a sus padres, a sus esposos, y eso hace que, pues aunque esté la institución brindando este tipo de ejercicios, si las personas no lo conocen, es evidente que no van a acudir. Y entonces creo que el ejercicio tiene que empezar por ahí. Nadie, o sea, nos han dicho que esto que no se nombra no existe. Y es real. Si estas personas no escuchan, no conocen de este tipo de cosas, y peor aún, si nosotros difundimos con carteles, con algún tipo de ejercicio grabado y no está en una lengua que ellos nos puedan entender, de nada nos sirve que estemos haciendo esta difusión masiva si el mensaje que estamos dando simple y sencillamente no llega. Entonces, a mí me parecería que una de las propuestas en reforma específicamente de esta zona, para mí, estarían enfocadas justamente en estos dos aspectos. Si tuviese que elegir tres valores que la representan, ¿cuáles serían, cuáles son estos valores? En estos valores, yo creo que el primero sería un tema de imparcialidad, el segundo un tema de compromiso y el tercero el respeto. Creo que son la base del trabajo que de manera cotidiana hago y que en el papel, en caso de que sea favorecida, pudiera ser una persona juzgadora, también serían bases justamente de este ejercicio de magistratura. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿a qué personaje elegiría y qué le preguntaría en esa cena? Híjole, ahí es complicada la pregunta porque en personajes históricos, bueno, es una cuestión en la que yo creo que se imaginarían quienes escuchen esto que los abogados estamos pensando quizá en alguien del ámbito del derecho, ¿no? Pero no.
A mí, por ejemplo, creo que me inspira un poco más un sentido humanista que pudiera existir y más que un personaje histórico, yo creo que alguien que es detonador dentro del contexto mexicano sería un tema de Octavio Paz. Esta figura de que somos desde luego representados hasta en sus obras de una cierta forma cultural incluso, a como nos pueden ver a nosotros internamente, a como también nos visualizan hacia el exterior. Y sería muy interesante que en este contexto, así como Paz durante mucho tiempo hizo una visión de nuestro país, yo creo que sería muy interesante poderle hacer una pregunta de cómo visualiza esta nueva forma de organización del Estado mexicano, ¿no? Porque sin duda es una novedad. Estábamos acostumbrados a tener una división de poderes en donde el Ejecutivo, el Legislativo, estaban siendo parte de los ejercicios de votación y ahora siempre veíamos al Poder Judicial como un ejercicio de carrera judicial propiamente, ¿no? Entonces, creo que la visión que tuvo Paz al respecto de esto culturalmente, hoy podría ser vista desde otra perspectiva, porque esta parte que se dijo mucho de que no todas las personas teníamos acceso a los puestos que están aquí, pues esta vez sucedió y se pudieron postular y me resultaría importante quizás incluso como en la realidad va a pasar, cómo vamos a empezar a ser vistos también, no solo internamente, sino hacia el exterior. Cómo a nosotros nos va a visualizar en un contexto jurídico el resto de los países democráticos, ¿no? Que todos elegimos de una manera diferente, pero que por primera vez en México estamos teniendo esta reforma que nos lleva a comicios, que nos va a llevar a resultados y que nos va a llevar a tener ganadores. Y eso va a generar una nueva visión cultural de nosotros hacia nosotros mismos como mexicanas y mexicanos, pero también hacia el exterior. Entonces, yo creo que esta visión de cultura que pasa así en sus escritos, desde un tema de conquista, de cómo nos visualizan otros, hoy sería bastante interesante conocer hacia dónde vamos también en este ejercicio de ser un país democrático altamente rico, creo yo, que, que va a empezar a hacer un ejercicio de democracia en otra esfera y que ya vamos a conocer pronto los resultados que haya de esto. Doctora, para finalizar tenemos algunas preguntas obligatorias. Digo, nos restan 3 minutitos, pero si ¿Sí? alcanzamos. Ok. ¿Cree que es peor un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Yo creo que un culpable en libertad, sin duda, es un tema de que alguien que está sin recibir algún tipo de esto que se pretende dentro de los centros de reinserción social, sin poder tener un poco de cambio de mentalidad, sigue ejerciendo actos ilícitos y que no solamente los repite, sino que los hace todavía más complejos. Y el hecho de la impunidad en la que puede vivir le permite seguir haciendo como a él le plazca, ¿no? Sabiendo que no existe ningún tipo de sanción. Digo, no estoy diciendo que un inocente en prisión también sea algo positivo, por supuesto que no, pero en el ejercicio de qué sería más dañino, yo creo que lo segundo. Y en una palabra, ¿qué significa justicia para usted? Justicia en una palabra, hoy no podría ponerlo en una palabra. Yo creo que me iría como a este punto de darle a cada quien lo suyo, ¿no? O sea, es el tema de poder hacerlo. No lo podría definir con igualdad, no lo podría definir con equidad, pero sí con que a todas las personas se les pudiera dotar en la medida en la que pudieran merecerlo, ¿no? O que tuvieran que merecerlo, sea de una vía positiva o de una vía negativa, ¿no? O sea, también a veces pensamos en el ejercicio de justicia como castigo, ¿no? Yo creo que también hay cosas justas que tienen un sentido benéfico y entonces sería darle a cada quien lo que le corresponda. Doctora Timal, muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por el espacio y pues bueno, invitarles a todos
a ejercer su voto. Si no quieren votar por alguien, pues también a salir a manifestarlo. Y pues para el caso de las personas que están en la zona sur, los invito a votar por mí. Mi boleta es Coral y mi número es el 10. Muchísimas gracias.